Bendiciones, bienvenidos sean todos a Remanente de Fuego Podcast. Es un gusto, un honor para nosotras estar aquí cada episodio grabándoles para llevarles a ustedes lo que Dios creo que ha puesto en nuestros corazones. Amén. Y podamos impartirles a través de experiencias sobrenaturales, testimonios, vivencia y cada cuestión que siempre estamos hablando nosotras dos. Claro que sí, de igual forma esperamos que este episodio de hoy sea de impacto para sus vidas y que pueda edificarles. Bueno, les pido a las personas que nos están viendo que se pongan en reverencia para el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en sus manos este episodio. Señor, venimos delante de ti para que seas tú tomando el control de este episodio. Señor, para que tomes tú el control de las palabras que salgan de nuestra boca y que las personas que lo estén viendo puedan ser impactadas, Señor, que puedan tener algo sobrenatural en sus vidas a través de la palabra que vayamos a impartir y que puedan poner en práctica las enseñanzas y la palabra que vayamos a impartir, Señor. Que ellos también puedan ser de edificación en sus vidas, en las personas que les rodean, así como nosotras estamos dándole a ellos un poco de lo que nosotras sabemos, Señor, y de lo que tú pones en nuestras bocas. Esperamos que así mismo ellos también puedan ser de edificación para las demás personas que les rodean. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Creo que este episodio tenemos un tema bastante importante. Creo que sigue la secuencia de lo que hemos estado hablando y va por esa misma línea. Y es más que nada el esperar. Creo que el no desesperar en una prueba, en el Señor, el saber esperar. Creo que como jóvenes pasamos por muchas situaciones en las que desesperamos en cada momento, que a veces perdemos la fe y decimos, ay, pero ¿será que el Señor se olvidó de mí? Pero creo que todos hemos pasado por situaciones como esas, pero lo importante es aprender, ¿verdad? Que sí. Sí, es importante aprender, es importante depositar nuestra confianza en Él porque con nuestras fuerzas es imposible. Amén. Con nuestras fuerzas creo que nos cuesta demasiado. Así es. Nos cuesta demasiado tratar de entender este mundo, tratar de entender el porqué de las cosas, tratar de entender por qué existe la maldad, la corrupción, por qué existen las violaciones, Exacto. por qué existen tantas cosas malas que uno dice no vale la pena, pero al final cuando depositas tu confianza en Él y entiendes que hay un propósito, entiendes que todo tiene un porqué en la vida espiritual, creo que uno descansa más en eso, uno tiene más esperanza en Él. Y en las pruebas y situaciones que uno pasa como humano, que quizás un día te levantas al 100, pero otro día te levantas como no tan bien, creo que igual hay que tener esa confianza en Él, pues, y claro, mentalmente o internamente decir, Espíritu Santo, aquí estoy, ¿sabes? No sé cómo hacer las cosas, no sé cómo seguir siendo cristiana, no sé cómo pasar esta prueba, cómo serte fiel en medio de la prueba, exacto, cómo tener paciencia para yo poder esperar tranquila en tu palabra y confiar y obedecer a tu palabra. Entonces, son muchas situaciones. Creo que hay muchos ejemplos que tenemos ahí en la Biblia y creo que hay muchas personas que fueron, de verdad que fueron de impacto en sus épocas, en sus momentos, en su sociedad, en el lugar donde estaban, ya que el Señor los puso en esos lugares por algo. Y creo que una de esas personas fue Josué. Oh, sí. Creo que el Señor no por nada lo puso en el lugar donde estaba. El Señor conocía y Él sabía que iba a ayudar mucho a su pueblo. Y sabemos que a veces podemos pasar por situaciones como Josué, que él fue el sucesor de Moisés. Y él estar en esa prueba de que, o sea, imagínate ser el sucesor de Moisés. O sea, esperaron mucho. Claro que sí. Esperan mucho de ti. Exacto, porque como todos conocemos, Moisés es una persona que hizo muchas cosas y que el Señor lo usó grandemente. Y, o sea, imagínate de decir que hoy me toca a mí. Y que Dios le hablaba como si fuera un amigo. Como exacto, si tú y yo estuviéramos hablando aquí, Dios le hablaba y es como, no cualquiera. Exacto, o sea, imagínate cómo era la relación de él con el Señor y ahora que tú seas el sucesor, las personas van a esperar mucho de ti. Y a veces ni las personas están conectadas a la visión, al objetivo, solamente quieren ver si tú puedes dar lo mismo exacto, que esa persona anterior te daba. Pero creo que lo importante es que el Señor sabía cómo Josué iba a hacer las cosas y por eso Él sabía que quizás en ese momento Él estaba pasando alguna prueba mentalmente, que quizás Él se sentía como insuficiente, como que se sentía inseguro de que
de que, o sea, llenar ese espacio, ese lugar que dejó Moisés era grande, pero lo que Josué no sabía es que el Señor ya le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente. Estaba con él. Exacto. Entonces, creo que cuando depositamos toda nuestra confianza en el Señor, grandes cosas el Señor va a hacer con nosotros. Y el Señor así ve que puede trabajar con nosotros juntamente, como si fuera un amigo, y decir como, si te pongo en esta situación es porque yo sé, estoy viendo tu plan en el futuro, estoy viendo tu línea, todo lo que va a pasar, y si te estoy diciendo esto porque sé que vas a dar frutos de lo que estás Creo que eso es haciendo. lo que nos desespera como humanos, que no sabemos el futuro. Exacto. Entonces, Él sí conoce nuestro futuro y si yo veo aquí, bueno, estoy aquí en este momento, pero mañana Dios no me permite estar, y yo me pregunto, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien o estoy tratando de dar lo mejor de mí, estoy esforzándome para dar lo mejor de mí. Y Dios dice, es que te tengo algo mejor, pero no te lo puedo contar ahora, no te lo puedo dar ahora porque, o sea, no es el momento, no es el tiempo, quizás no tenemos la madurez para lo que Él nos quiera dar. Tiene que pasar pruebas y procesos para cambiarnos, moldearnos, cambiar nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Pero es muy bonito saber que tienes, creo que he aprendido que hay que ver a Dios como un padre. Amén. O sea, sí, es nuestro Dios soberano, hace milagros y todo, pero creo que cuando tú lo ves como padre, es como más íntima la relación, ¿sabes? Claro. Porque así tú dices, yo tengo a mi papá está conmigo, Él me va a cuidar, me va a proteger. Y nuestra confianza, nuestra fe, yo creo que va a estar por encima de cualquier cosa que veamos o se nos diga o digamos también. Exacto. Entonces, cuando lo vemos como un papá, es como, no puedo, no estoy capacitada para esto, no estoy capacitada para cantar enfrente de muchas personas, pero sé que Dios, sé que mi Padre va a estar conmigo y se va a hacer su voluntad, no la mía. Amén. Creo que ambas hemos pasado por situaciones en las que uno dice que Señor, pero no puedo. No, ya no puedo, o sea, o que a veces uno está esperando algo y que simplemente la desesperación que le ataca a uno es como que, o sea, acuérdate que si el Señor te prometió algo, el Señor lo va a cumplir en un momento. No es hijo de hombre para mentir. Exacto. Y que a veces se nos olvida quién fue el que nos dio esa promesa. Y nos enfocamos más en la promesa que el Señor que nos dio, pero no nos enfocamos en el que nos está dando la promesa. Nos emociona más la promesa que la misma persona. Exacto, nos enfocamos más en la promesa que en el dador de las bendiciones. Y creo que el no desesperarse en una prueba también muestra la fidelidad que tú le demuestras al Señor. O sea, qué tanto eres tú fiel, qué tanta fe tienes tú en el Señor. Porque cuando estamos en esas pruebas creo que eso es lo que más se nota. O sea, si tú estás pasando por algo y estás de que, ay, es que ya no puedo. Cosas así. Yo creo que... Dejarse derrotar, dejarse amedrentar. Ajá, por el enemigo, porque lo que el enemigo quiere es que más que nada es que tú dejes de pensar en lo que el Señor te ha puesto, o sea, en el lugar donde Él te ha puesto y que tienes que tener tu confianza depositada en Él. Es cierto, porque muchas veces, o sea, hablando personalmente, yo me he sentido así. Yo he dicho, es que esto no es para mí, porque yo siento que me cuesta, siento que es demasiado, que las personas esperan demasiado, siento que estoy como en el ojo del huracán, donde puedo ser vista, criticada, juzgada, me falta esto, me falta lo otro, pero a veces olvido que ya Dios diseñó un plan para mi vida espiritualmente en los cielos, que ya yo tengo un diseño desde antes del vientre de mi madre. Entonces pasaba lo mismo con Josué. Quizás él no se veía en un plan como de líder para llevar al pueblo a la tierra prometida, que ni Moisés, ni su líder, el que Dios le permitió abrir el mar rojo, pudo llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces él diría, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué tengo yo para yo llevar al pueblo? ¿En qué me va a poner Dios? Exacto, yo soy un muchacho que no sé, solamente estoy ahí pegado a él, pero no tengo nada especial para llevar a eso. Entonces ahí es donde Dios dice, no, mijo, es que eres tú, porque Dios conoce el futuro. Claro que sí. Dios conoce el futuro y Dios conoce tu corazón. Y Dios ha visto que cuando tú eres un hombre, una mujer de un espíritu firme, de un espíritu que le gusta aprender de Dios, que le gusta seguir a Dios, que le gusta obedecer a su palabra, que se aparta para Él y todo esto, Él dice, es que tú eres el que yo puedo escoger, tú eres el que puedo llamar para poder liberar, para poder libertar a un pueblo terco, a un pueblo que no de dura cerviz,
a un pueblo que ha perdido la confianza en mí, un pueblo que ha perdido la fe, un pueblo que ha perdido el amor. Amén. Entonces rescatar eso, usar a esa persona para rescatar todo eso y pasar por pruebas, porque ellos pasaron, Exacto. tenían que pasar hambre. ¿Cuánto tiempo pasaron, Isa, para poder llegar a la tierra prometida? Muchos años, por lo que hacían, pues, porque no confiaron en Dios. ¿Cuánto tiempo pasaron? Las quejas, ¿tú te imaginas tú siendo líder tratando de luchar contigo misma, tratando de servirle a Dios, de agradarle, de darle la mejor excelencia en lo que estás sirviendo y que aún el pueblo diga, es que no lo haces bien, es que no, te falta esto, te falta otro? Y bueno, ¿y tú por qué no lo haces? Pues ven, yo te sirvo a mí. Es fácil porque que el pueblo lo juzgue, que lo juzgó en su momento porque no estaban en la situación que él estaba, no sabían cuál era la presión que él sentía al saber que tenía que liderar un pueblo enorme, o sea, imagínate. Y duro, y no era un pueblo como, sí, te apoyamos, aquí estamos. Tener la capacidad y la sabiduría suficiente. Exacto, la para madurez. poder llevar a cabo todo eso, porque hay cosas que uno no puede decir así como imprudentemente. Y creo que el Señor conocía muy bien a Josué. El Señor nos conoce a todos, pero él conocía lo que estaba pasando con él. Y a pesar de que Josué no fuera ante él y le dijera como que, ay, es que me está pasando, el Señor sabía que él estaba pasando por algo y por eso él le dice, esfuérzate y sé valiente. Y dice que el pueblo reconoció que ese sucesor de Moisés venía de parte de Dios, o sea, que ese liderazgo había sido puesto por Dios, porque la manera en la que él vivía en la presencia del Señor les daba a su pueblo un testimonio que no le daba a otra persona, o sea, él demostraba que él vivía... Él era de testimonio. Exacto, él demostraba que él vivía en la presencia del Señor. Y más que nada creo que eso es lo que le importa al Señor, que vivamos en la presencia de Él. Y Él es el que va a abogar por nosotros. Exacto, que dejemos todo a un lado y que lo pongamos a Él de primero. Y hay un versículo que me gustaría que compartir con ustedes y es Isaías 40, el 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y creo que este versículo de verdad que impacta mucho porque a veces con nuestras propias fuerzas no podemos. Y el Señor le decía a Josué, o sea, que él iba, o sea, cualquiera victoria, o sea, que él iba a tener, iba a ser por las fuerzas que el Señor le estaba dando, no por sus propias fuerzas, porque sus propias fuerzas él no iba a poder. Pero creo que eso es lo importante, que él dejara todo así en sus manos. De Dios. O sea, esforzarse y ser valiente habla mucho. Y me llama la atención que Dios le dice en 3 versículos distintos, esfuérzate y sé valiente. Yo deduzco que la primera vez él estaba triste quizás porque su líder, su gran líder, Moisés, había muerto. Entonces me llama la atención que yo no veo que en la Biblia Dios le dice, tranquilo hijo, todo va a estar bien. No, le dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, sigue adelante, exacto, porque eres tú el que yo he llamado, ¿me entiendes? No es como, te doy un pañito para que te seque las lágrimas, porque no, es como, levántate y sé valiente. ¿Por qué esforzarnos tanto? Si el gran Dios, el que hizo el cielo y la tierra, está con nosotros. Hay un misterio ahí porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo lo deduzco a que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Dios pueda hacer su obra, usarnos a nosotros como instrumentos para que Él pueda mostrar su gloria y mostrar lo sobrenatural que es Él. Entonces, eso que dice de esforzarse y ser valiente es lo que está planteando, de que Él iba a tener victorias, Él iba a alcanzar, llevar al pueblo, al nuevo pueblo que salió de Egipto, porque el viejo pues murió en todos esos años esperando llevar al nuevo pueblo a la tierra prometida. Iba a ser junto a Dios, no iba a ser con Él, no iba a ser por sus fuerzas. El Señor le había dado muchas promesas a Josué y muchas de ellas pues tenían más que nada que ver con lo de la tierra prometida, que Él ya había dicho desde mucho tiempo antes, las victorias que el Señor le iba a dar, y de verdad que creo que son cosas importantes que podemos ahora traerlo a nuestra vida, a esta generación, que muchas veces podemos ver que los jóvenes están cansados, que se presentan muchas situaciones como que las personas viven esa ansiedad de que, ay,
no está pasando lo nos que quiero. estresamos, nos frustramos, creo que el estrés y el frustramiento de querer ser excelentes para Dios también nos ataca a veces. Claro que sí. Porque uno piensa, es que Dios me salvó, yo sé dónde Dios me rescató y yo le quiero dar lo mejor. Entonces nos frustramos por esa parte. Entonces, también en el mundo en que vivimos, como estábamos comentando en el episodio anterior, está tan contaminado que a veces uno, si no está firme y no está siempre metido en la presencia del Señor, es fácil que tú ya digas, ¿sabes qué? Como esto es difícil, como ser cristiano es difícil, yo todavía estoy joven, yo sé que Cristo viene, pero yo veo que todavía no. Así que yo voy a disfrutar un poquitito mi juventud y luego entonces me convierto bien de nuevo. Entonces creo que uno tiene que, todo va aliado a esforzarse y ser valiente, como la Biblia también nos dice que en nuestros días de nuestra juventud uno tiene que alegrarse en el Señor y buscar al Señor porque tenemos la fuerza, tenemos el tiempo, tenemos la virtud de nuestra juventud para poder buscar del Señor. Creo que hay muchos versículos que nos pueden dar un ejemplo y hablan sobre que el ser joven, el Señor te está dando la libertad de que tú hagas lo que quieras, pero al final del día Él te va a pedir las cuentas. Y creo que el saber qué decisiones tomar de la mano del Señor nos trae a esto, a las recompensas de como a Josué, que él al haber confiado en el Señor le trajo muchas cosas, o sea, le prometió tantas cosas que al final fueron cumplidas, o sea, y creo que el Señor más que nada lo que busca es que, a pesar de que Él nos dé ese libre albedrío, que Él, bueno, ustedes deciden, lo que Él busca es que pues decidamos al final es que sea Él, no sea otra cosa. Que esa es nuestra prioridad. Exacto, y creo que hay muchas cosas que podemos destacar como jóvenes, que es que simplemente el ser fieles es algo que es muy escaso en este tiempo. En esta generación. Sí. Y es algo muy premiado por Dios, la fidelidad. Exacto. Creo que hay muchas cosas y muchas situaciones que podemos ver de personas que están en el mundo, incluso estando en Cristo. Creo que se pueden dar muchas situaciones en las que uno pues... Pierde la fe, tú dices. Claro. Como que se desanime viendo algo o escuchando algo. Es que cuando no tienes tu fe bien puesta, creo que es bien fácil que tú con cualquier cosa como que caigas. O sea, como que, ay, como eso que ya creo no creo que no, tanto. Eso, ¿sabes? Es validado a lo que nuestro pastor decía. Cuando tú tienes un objetivo, ¿recuerdas el miércoles? Así. Cuando tú tienes un objetivo, nada de lo que pasa alrededor te va a tumbar de ese objetivo. Exacto. Entonces, cuando tú tienes, como tú dices, cuando tú tienes una fe puesta en Dios, ponemos nuestros ojos puestos en Dios, nada de lo que pasa alrededor, ya sea fuera en el mundo secular o dentro de la congregación, te va a apartar, nada te va a apartar del amor de Dios porque tú tienes una fe inconmovible, inamovible y te paras firme, te esfuerzas y eres valiente de seguir en un mundo donde todo es permisible. Tú eres valiente y tú dices, yo soy diferente y yo agrado y quiero adorar al Dios vivo. Creo que eso es un buen ejemplo. Más que nada uno enseñarles a otros jóvenes de que no es imposible serle fiel al Señor. De que hay muchas cosas que pueden distraernos en todo momento, pero que cuando ponemos así, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Allá voy. Allá voy. Así No ya importa de qué cosas tenga que pasar, pero allá voy sin desviarme ni irme por otro lugar. Porque cuando nos desviamos, qué difícil es regresar entonces al objetivo que teníamos puesto, porque entonces vienen esas cosas a la mente. Pensamiento, claro que duda. Sí. Y entonces creo que lo importante es que saber cómo serle fiel al Señor en esos momentos. Lo podemos ver en Josué. Josué es un buen ejemplo de que él se esforzó, estuvo ahí y no salió de la presencia del Señor, porque era un hombre que vivía en la presencia de Él. Eso es lo que nos da a nosotros la fuerza, vivir en la presencia del Señor, quebrantados, estar íntimos, ser íntimos de alguien de un ser especial, de un ser grande, del Dios que creó todo donde estamos ahorita, del que nos permite vivir un día más. Ese es el Dios en quien confiamos, en quien tenemos nuestra fe, nuestra esperanza, en que tú sepas, sabes que no sé qué hacer el día de hoy, cómo gano almas, cómo le hablo a alguien de ti, o soy tartamudo, no sé, tengo alguna condición y no puedo hacerlo con mi fuerza. Ahí es donde Dios entra y dice, es que no es con tu fuerza, es con mi poder, es con mi Santo Espíritu. Exacto.
creo que cuando comenzamos a obedecer al Señor, esa es una manera de glorificarlo, de exaltarlo, de que el obedecer pues va a traer una recompensa en el Señor, pues. Y creo que más que nada no nos deberíamos de enfocar en esas promesas, en la recompensa, sino que en el que, wow, o sea, estoy teniendo la oportunidad de exaltar a mi Señor sin ninguna complicación en este momento, que en estos tiempos, o sea, hay países, lugares que las personas no tienen ese privilegio. Y creo que debemos aprovechar ese privilegio que nosotros tenemos. Antes de que venga. Exacto. De poder vivir esa vida tan... Con libertad, ¿sabes? Sí, que esa paz que te da el Señor de vivir así tan tranquila, porque estás en Él, antes de que comiencen los tiempos que van a ser difíciles. Con libertad, porque tú ahorita puedes leerte, cargar tu Biblia, puedes ir a una iglesia, puedes congregarte, puedes hacer tantas cosas, pero en otros países no. Entonces, Exacto. ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no esforzarnos y ser valientes y en tu mismo colegio, en tu misma universidad, hablarle a alguien de Dios? Amén. ¿Por qué limitarnos a solamente vivir en una burbuja, como digo yo, cristiana y solamente ser cristiano en la iglesia? No es fácil, pero por algo Dios le dijo a él 3 veces, esfuérzate. O sea, cuando yo deduzco que cuando me dice esfuérzate, es algo que quizás no me gusta hacer. Quizás a mí no me gusta viajar en bus, pero yo tengo que esforzarme porque necesito llegar a mi objetivo, que es hacia el destino, al lugar que debo llegar. Porque Exacto. tengo un compromiso, es un ejemplo. Entonces, tengo que forzarme a dejar cosas que no me gustan, a dejar cosas que me gustan para poder agradar a Dios. Y Exacto. valiente porque, yo lo deduzco así, valiente porque quizás a mí me da temor a la oscuridad, pero yo tengo que ser valiente y saber que Dios está por encima de toda oscuridad. Y que tú eres luz ahí en medio de toda esa oscuridad, en la situación, en el lugar donde estés. Totalmente. Ahí. Tú tienes que ser un ejemplo de lo que es el Señor, del amor que el Señor nos da a nosotros, tú tienes que ser el ejemplo. Entonces, creo que más que nada hay que enfocarse en el Señor. No importa qué cosas pasen alrededor, si el compañerito, que si la amiguita, porque eso creo que cuando somos jóvenes, que estamos tipo en el colegio, uno se deja influenciar mucho. Es bien fácil que te dejes influenciar por cualquier amiguito, por más amigo que sea, ponte a verlo desde otras perspectivas. Hay situaciones que uno no debería dejarse guiar por ahí, y creo que lo puedo decir con mucha seguridad, de una buena manera, que es que cuando tú te dejas guiar por el Señor, buenas cosas van a sucederte, pero cuando te dejas guiar por ese amiguito, esa persona que está influenciada por todo lo del mundo, de verdad que suceden cosas malas y que después uno se arrepiente, porque Sí. uno se pone a pensar, es que, ¿por qué mejor no hice caso? Y Ya después que viene exacto. el chancletazo, es que uno dice, Ya después que el Señor dijo, mira lo que pasó por andar tú desobedeciéndome. Pero creo que lo más importante es saber confiar, ir de la mano de Dios, y así vamos a ganar cada una de las batallas que se nos presenten. así, porque en esta vida son muchas batallas, muchas pruebas. Y creo que lo decíamos en el episodio anterior, vale la pena sufrir lo que quizás uno pueda padecer aquí en la tierra para poder tener vida eterna allá en los cielos. Entonces vamos a tener batallas, vamos a tener personas como el pueblo quizás que salió de Egipto terco, que te juzgue, que presente quejas. Vamos a tener situaciones como el río Jordán, que es enorme, que hay que cruzarlo, pero siempre hay que tener la fe de que Dios va a estar con nosotros. Amén. Y ok, es muy fácil decirlo, sí, Isabel, ten fe, pero otra cosa es ponerlo a prueba, ponerlo de verdad en situación a que tú tengas esa confianza y esperanza en Él, en el Dios que te dio vida, en el Dios que te permite comer, que te permite vivir, que te permite tantas cosas. Ser agradecido, estar llenos de amor. Creo que cuando uno sirve es porque también está lleno de amor, y uno puede darle las gracias al Señor de todo lo que te ha dado y lo que te ha permitido vivir. Y tener esa fe, como decimos al principio, esa confianza de que no solamente en la promesa, no solamente en decir tú vas a ser la mayor adoradora de Chiriquí, Amén, aleluya, dice. sino que ¿cómo yo lo voy a hacer? Claro. Dios va a guiarme, Dios va a tener Sí. el control, va a tener el control. Pero tampoco quería mencionar eso, no dejar de que, bueno, como Dios me prometió eso, Él lo va a cumplir. Ajá, ¿y tú qué estás haciendo? Exacto. qué ¿En qué estás trabajando en qué en medio de la espera? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para poder llevar a la mano la promesa que Dios te dio? Creo que eso es una pregunta que podría hacerle a las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué es lo que estás haciendo ¿Qué en medio estás de la haciendo? espera? Exacto. ¿En qué estás trabajando tú para
poder ayudar, para poder ayudar a que tu promesa comience a tomar forma, que comience a avanzar, porque creo que el Señor, si nos promete algo, también tenemos que poner un poco de nuestra parte y saber de que tenemos que dar ese primer paso también para poder que esa promesa comience a tomar lugar. Exacto, ese es el centro de todo. Esfuérzate y sé valiente. Dios nos da promesa, Dios va a estar de nuestro lado cuando uno le es fiel y uno lo obedece. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué nos estamos esforzando? ¿Qué estamos dejando para poder vivir plenamente en la confianza y en la seguridad de que hay un Dios que va a ir delante de nosotros y va a cumplir su palabra? Es mucho de qué pensar. Y seguimos aprendiendo y seguimos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Amén. Él siempre cumple sus promesas. Exacto. Y creo que más que nada lo que nos queda es que en el Señor vamos a tener ese ánimo y vamos a ser valientes para la situación en la que estemos pasando. No importa que sea un jovencito, un preadolescente, lo que sea, un adulto. Dios usa al que Él desee. Al que Él desee, sí, porque es Él el que da el poder. Totalmente, el que diga, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Él va a utilizar. Entonces, así como que, Samuel. Exacto, puede que al principio sea bonito, puede que al principio no encuentres nada. Cuando vas y llevas tiempo, vas conociendo más y más, vas cuando viendo. Realmente le buscas algo vas a encontrar. Exacto, vas a encontrar, pero lo que me refería era cuando tú ves situaciones que quizás puedan llegar a desanimarte, es donde tú tienes que tomar esa palabra, aferrarte y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que esforzarme y ser valiente, porque yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Y la Biblia creo que por eso es tan clara de que dice, pongan su mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Y maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre siempre te va a defraudar, siempre esperamos mucho del humano, pero cuando esperamos solamente y tenemos nuestra confianza en Dios, ya eso es otro mundo, ya es otra cosa. Ya todo, y de verdad cambia. Que eso se nota. El compromiso que uno comienza a tomar con el Señor, las personas lo pueden notar y van a decir, pero tú eres diferente. Sin que tú lo digas, tus acciones... Porque Dios es el que te va a promover. Exacto. Dios como Josué es el que... Josué tenía pena, quizás miedo, no sé, a liderar un pueblo, pero Dios fue el que le dijo, yo soy el que te voy a promover, el que voy a hablar de ti, el que las personas van a saber y reconocer que el Dios Yahweh es el que está contigo. Amén. Creo que debemos aprender mucho y ahí podemos ver muchos otros ejemplos. Es que siempre son muchos temas, siempre sí. de un solo versículo podemos sacar tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, todo se conecta, todos los jóvenes que sean esforzados y valientes son los mismos jóvenes que estamos hablando en el episodio anterior, que son jóvenes que no se mueven, son jóvenes firmes, son jóvenes como Daniel, que tienen un objetivo, que saben a quién adoran y siguen ese rumbo. No importa en qué mundo vivan. Sí, exacto, en qué mundo estén, quién es la persona que esté liderando eso. Si esa persona no está haciendo lo correcto, creo que el Señor los va a guiar a otro camino para que puedan ellos ser mejor. Y bueno, queremos decirles a todos los que nos están escuchando, a los jóvenes también, adultos, no se sientan excluidos. Esto es para todo el mundo. Totalmente. Que sigas adelante. Amén. Quizás, no sabemos por lo que estás pasando, no sabemos si estás desanimado, si algo en la iglesia te ha defraudado. Pon tu mirada en Jesús. Te lo decimos con mucha propiedad. Pon tu mirada en Dios porque Él no falla. Él no es hombre. Él no es hijo de hombre para mentir. Él no es humano para poder decirte, sí, yo te voy a dar esto, o yo no te miento, o yo te amo, y demostrarte lo contrario. No es así. Dios siempre está contigo y siempre va a guiarte en todo lo que tú vas a hacer. Amén. Así que... más que nada, creo que lo que podemos decirles como algo que quede en sus corazones es esfuércense y sean valientes. Sí, entonces queremos recalcarte que sigas hacia adelante. Pon tu mirada en el Señor. Amén. Y te aseguramos que vas a tener cielos y puertas abiertas. Declaramos eso en tu vida a la persona que esté viendo esto en este momento. Y creemos que el Señor va a hacer algo contigo si pones tu confianza en Él. Claro Amén, que sí. Exactamente. Queremos recordarles que en la cajita de descripción ahí está toda la información que necesiten encontrar. Las redes, el número de contacto, ubicación, todo. Así es. Y queremos también hacerte la invitación una vez más a Noches de Milagros todos los viernes a las 6:30 p.m. en la antigua subasta ganadera, vía Frontera.
ahí te estamos esperando para que puedas vivir con nosotras experiencias sobrenaturales y muy impactantes que van a aumentar tu fe, que van a aumentar tu fe y van a decir, de aquí soy y yo quiero servir al Dios que ellas están sirviendo. Amén. Y bueno, esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes y los esperamos en el próximo. Que tengan un bendecido día.